hoy quiero compartirte la clave de David, el famoso rey David, para vencer a tu Goliat. Hola, qué gusto que estás aquí en este que suscrito no es tu canal. Oye, ¿cuál es esa situación, sentimiento o acción? Parece repetirse en tu vida una y otra vez, como en diferente forma, pero la misma batalla que no has podido superar. Que dices, ya voy a superar esto. Ahora sí, en cuanto se me presente, estoy lista para no volver a caer en lo mismo. O esta vez será diferente. O lloras y estás desesperado porque algo está pasando que te recuerda lo que has vivido antes, que no fue nada fácil de pasar. Así que te sientes un poco con ese miedo otra vez, aunque no está pasando ni pasará, primero Dios. Pero sientes que esto se ha convertido en un tema del tamaño de Goliat. Pues hoy quiero compartirte la clave de David, el famoso rey David, para vencer a tu Goliat. David fue un hombre, comenzó siendo un joven valiente y lleno de fe. David fue valiente y lleno de fe, de confianza en Dios, a quien representaba, quien iba delante suyo. Él sabía que no sería él quien peleara la batalla, porque David sabía quién es Dios, lo había conocido antes. Tenía una relación creador soberano y amado hijo. Conocía su amor y conocía su poder absoluto. Conocía que no había nadie más grande que Dios y que nadie estaba por encima de él, que todos y todo está bajo sus pies. Y con esa seguridad de quién es Dios fue en su nombre. Dice Dios, ¿quieres tener fe o tener más fe? Escucha mis palabras. David platicaba con Dios, no solo lo oía, lo escuchaba, es decir, le ponía atención. David no oía, escuchaba, meditaba en las palabras de Dios, al grado de que confiaba en Dios. Era su mejor amigo, su confidente, su protector. Ahí solo en el desierto, en el valle, al cuidado de las ovejas de su padre, aún más indefensas que él que siendo un muchacho contra muchos y grandes peligros. Pero Dios era su valentía, su seguridad, su guía, su padre y su hermano. Ahí en la soledad, en la oscuridad, en el desierto, en las pruebas y tentaciones, en las batallas. Él ya había peleado en el nombre de Dios. Él se enfrentaba a osos y leones con la confianza de que quien sería por él sería Dios mismo. Había ganado cada batalla. David conocía de lo que Dios es capaz. Él sabía que Dios nunca pierde y que no había modo de que el resultado sea otro. Sabía que Dios es fiel porque estuvo con él cuando los demás lo enviaban lejos. Cuando tenía sueño, Dios velaba su sueño. Cuando tenía hambre, porque no era suficiente la comida que él, en sus posibilidades, había previsto, Dios le mostraba y le brindaba su provisión. Como fue con Abraham. Cuando tenía miedo, Dios le cobijaba con millones de estrellas que alumbraban su noche y le hacían descansar como un niño con el cuento de papá, su palabra. Palabras como esta para ti. En Juan 16:33, Dios te dice esto: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido ya al mundo. Ahora imagínate estar en la situación que estaba David, solo, completamente solo, a kilómetros de distancia, en medio del desierto, del valle, sin nada alrededor que te hiciera sentir un poco más tranquilo. Y no solo tenías que cuidar de ti mismo, sino que de ti dependerían uno de los animalitos más indefensos del mundo, por los que tú tendrías que ser valiente, más valiente. Y no solo de apariencia, sino al enfrentar osos gigantes y leones imponentes. Pero tú y yo podemos tener también la seguridad que tuvo David. Se llama Dios. Cuando David se tenía que enfrentar a un gigante mayor que él, Dios peleaba por él y le daba la astucia, la fuerza sobrenatural, el tino, la entereza, la valentía, el carácter para vencer a bestias salvajes. Dios lo había librado del peligro en muchas ocasiones antes. Lo había dirigido a los mejores pastos, le había proveído, lo había abrazado en su soledad. Lo escuchaba siempre y hablaba con él. Así que no era difícil que David se enamorara de Dios, su Señor, su Padre, su todo, su Padre.
En la historia no se detalla mucho sobre la relación que David tenía con su padre biológico, pero estando físicamente él solo allá afuera, no contaba con su padre biológico para que lo alentara, que le diera ánimos, palabras que aumentaran su confianza en él mismo o en su futuro próximo. ¿Y qué decir del más lejano? No tenía a su lado a su padre para decirle palabras de confirmación de que a pesar de todo y de cualquiera, sí lo amaba. Todo eso David lo tuvo de Dios. De hecho, yo creo que David pasó más tiempo con Dios, su padre, que con su padre biológico. Esa es la clave de David, su cercana y permanente, su constante relación con Dios. Lo conocía en diferentes maneras de su vida. Se le había presentado en diferentes formas según sus batallas pasadas y superadas. David, cuando enfrenta a Goliat, que no solo era un gigante como tal, literalmente un gigante, además por la edad de David era todavía más grande, más intimidante. Pero David no solo había oído de Dios, ¿verdad? Hemos platicado que lo conocía personalmente, con miedos de la carne, pero la paz que Dios da. Se enfrentó con pleno conocimiento de quién es Dios. Incluso podríamos decir como el Chavo del Ocho, así que chiste. Tanto que David siente, él le da coraje que este hombre indigno rete al pueblo de Dios, al que Dios había elegido. Es como cuando alguien trae algo con tu familia y es difícil mantener la templanza. Tú quieres permanecer tranquilo no importando el tamaño de tu Goliat, el tamaño de tu batalla. Tú quieres permanecer confiado no importando el tamaño del adversario, la situación. Comienza a conocer a Dios. Ten una relación cercana con Él, de cada día. Platica con Él, de todo en lo íntimo. Como David, que estaba día y noche pasando pláticas de cualquier cosa o muy profundas con Dios, de todo, al grado de conocerlo y por consecuencia amarlo. Fíjate, en internet dice que el amor es un sentimiento profundo y complejo que involucra afecto, cariño, admiración y compromiso hacia otra persona, a uno mismo o hacia alguien que se considera valioso o algo que se considera valioso. Para que puedas tener presente lo que Dios mismo nos dice, como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en el mundo tendrán aflicción. Lo hemos probado, ¿no? Pero también dijo, confía. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido ya. Podemos tener la seguridad y la confianza que David, el rey de Israel, poderoso guerrero, sabio, enamorado de Dios, que por eso tenía sabiduría, pero comenzó siendo un muchacho menospreciado, rechazado, solitario, de quien nada se esperaba, desacreditado, no valorado, no amado quizás ni por su familia, ni por nadie más que lo estuviera ahí acompañando. No se dice eso, pero Dios lo veía, lo amaba. Dios lo capacitó, lo formó, lo preparó, lo adiestró, lo llenó, lo abrazó y le tendió la mano. Su poder, su sabiduría, su amor, que al día de hoy hablamos del rey David. En Israel hubo muchos reyes. Él de hecho fue el segundo rey nombrado, pero ¿a poco no del que más conoces o quizá el único que has escuchado como rey de Israel? Es al rey David, por su cercana relación con Dios que tuvo. Hubo otros, algunos cuantos que también tuvieron un respeto por Dios, pero ninguno como David, que hizo todo conforme a su voluntad, que buscaba su guía, que buscaba su dirección y preguntaba siempre qué hacer. Siempre se dirigía a Dios, lo buscaba con amor, con respeto, con conocimiento de quién es Dios. Hemos oído hablar del rey David como hijo amado de Dios y sus hazañas de la mano de Dios. No es que David no tuviera miedos, como los superhéroes de las películas, o un hombre sin miedo, o súper valiente porque él así nació. La diferencia entre él y los soldados formados para batalla, mayores que él, con experiencia en combate, y con todo ello no quisieron enfrentar a Goliat por miedo, que literalmente los paralizaba.
intimidados por no saber su valor y no saberse respaldados por el que es más grande que todo y que todos. Se rieron de hecho de David cuando él dijo: yo iré. Y es que David sabía que Dios sería por él, como había sido siempre, como cuando le hacía ganar ante osos y leones y demás luchas que tuvo en el desierto, donde solo tenía a Dios, lo tenía todo. Conoció a Dios y por eso sabía que Dios, como siempre, ganaría. Ahora es cierto que David conoció a Dios, pero ahí no terminó su relación, toda su vida. Y claro, fue creciendo y crecía su adoración conforme él seguía de la mano de Dios. Y lo veía y lo recordaba sin olvidar ninguna de sus bendiciones. Cada respuesta pasada. Tan fuerte era su relación con Dios que Dios le perdona y le sigue amando. Incluso le sigue llamando hijo amado, le sigue llamando el amado de Dios. Olvidó aquello de lo que David realmente se arrepiente y pide perdón. Para Dios, como dice en su palabra, se olvida y ya no cuenta en adelante. Y sí, ahora cuenta tu vida en adelante. Dios le perdonó y le siguió amando, que lo recordamos más por su amor por Dios que por su fallo. Y si tú estás pasando por un desierto, no has tenido una relación con Dios antes, no creas que ya no hay mucho que hacer, pues ahora puedes comenzar a buscarlo y conocerlo, pasar tiempo con él. En sí, forjar esa relación a la par de tu desierto. Y te aseguro que Dios te sorprenderá en sobremanera. Te llevará desde la mano hasta la salida. Solo no lo dejes atrás cuando estés de nuevo en tierra bendecida, porque Dios seguirá contigo siempre, fiel. Seamos fieles a Dios, así también como cuando lo buscamos con ímpetu, por una necesidad, en momentos de soledad. Así también Dios se complacerá en seguirte bendiciendo. Digamos a Dios: Señor Padre, quiero corresponder a tu amor, por lo menos con todo lo que soy y con todas mis fuerzas, aunque nunca sea igual a tu amor por mí, al amor que tú me das. David sabía que no estaba solo, que no sería él quien vencería a Goliat. Conocía a Dios y por tanto su poder y su amor, que lo acompañaban siempre. Que Dios no se había ido a ninguna parte, que ahí, en ese momento de miedo y de batalla, Dios estaba con él. Conforme a tu fe será hecho, dice Dios. Es cierto que la fe es convicción de lo que no se ve, pero la convicción viene por conocer a Dios. Te animo a que le busques y veas la diferencia. Dios te bendiga.